Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les ha estado picando la curiosidad, y no es para menos. Vamos a sumergirnos en un misterio que rodea a una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo, o al menos a una de sus integrantes más queridas. Hablamos de Demet Özdemir y de lo que podría estar oculto en un espacio tan personal como su habitación. Sí, han leído bien. ¿Qué secretos podría albergar la habitación de Demet Özdemir? Y lo que es más intrigante, ¿tiene algo que ver con el apuesto Can Yaman? Prepárense porque vamos a desgranar los rumores, las especulaciones y quizás, solo quizás, encontrar alguna pista que nos acerque a la verdad. Si les gusta este tipo de contenido y no quieren perderse ninguna de nuestras investigaciones, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No se arrepentirán. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, es una figura pública que genera muchísimo interés. Cada paso que da, cada declaración que hace, cada foto que comparte, todo es analizado al detalle por sus miles de seguidores. Y cuando hablamos de su vida privada, la cosa se pone aún más interesante. Especialmente porque hay un nombre que suele resonar en muchas de estas conversaciones, Can Yaman. Han sido compañeros de pantalla, han sido vinculados románticamente y aunque ambos han sido muy discretos sobre su relación actual, la chispa de la especulación sigue viva. Hoy, sin embargo, no vamos a hablar de si están juntos o no, aunque es un telón de fondo innegable. Hoy vamos a poner el foco en algo más íntimo, su espacio personal. La habitación de una persona es un reflejo de su alma, de sus gustos, de sus recuerdos, de sus miedos y por supuesto de sus secretos. Y cuando esa persona es una estrella como Demet Özdemir, las preguntas sobre qué puede esconderse en ese santuario personal se vuelven casi inevitables. Seamos sinceros, todos tenemos rincones en nuestras casas que son solo nuestros. Lugares donde nos sentimos seguros, donde podemos ser nosotros mismos sin filtros. Y para una figura pública, ese espacio se vuelve aún más valioso, un refugio del ojo público. Pero, ¿qué es lo que podría hacer que la habitación de Demet sea un foco de atención, especialmente si relacionamos esto con Can Yaman? Pensemos en las posibles conexiones. ¿Podría haber objetos que recuerden su tiempo juntos en los sets de grabación? ¿Un regalo que él le hizo? ¿O quizás algo que tenga que ver con la preparación de sus personajes, con las emociones que ha vivido al interpretar a cada uno de ellos? Los rumores sobre Demet y Can han sido intensos. Durante la grabación de Erkencikus, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, según muchos, fuera de ella. Las fotos juntos, las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices, todo alimentó la llama del romance. Aunque ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado confirmar o negar categóricamente una relación, los fans siguen aferrándose a la idea de que hay algo más que una simple amistad. Y es precisamente esta conexión tan fuerte o al menos tan percibida, la que lleva a la gente a imaginar qué tipo de vínculos personales podrían existir. Entonces, ¿qué podríamos encontrar si tuviéramos la oportunidad de echar un vistazo a su habitación? Si hablamos de recuerdos de su relación con Can Yaman, podríamos imaginar objetos simbólicos. Tal vez una foto discreta de ellos dos juntos, enmarcada y colocada en una mesita de noche. O quizás algún objeto que él le haya regalado, algo que tenga un significado especial y que ella guarde como un tesoro. Un collar, un libro que él le recomendó, un pequeño recuerdo de un viaje que compartieron, si es que lo hubo fuera de las cámaras. La imaginación vuela, ¿verdad? Pero no todo tiene que ser romance. Las habitaciones también guardan secretos relacionados con la profesión, con la vida interior de un artista. Demet Özdemir es una actriz en constante crecimiento, que ha interpretado roles muy diversos. Podríamos encontrar guiones con anotaciones personales, marcadores de escenas importantes, reflexiones sobre sus personajes. Tal vez hay cuadernos donde ella anota ideas para futuros proyectos, inspiraciones, o incluso sus sentimientos sobre los personajes que está interpretando. Esto sería un tesoro para cualquier fan que quiera entender su proceso creativo, su dedicación al arte de la actuación. Y pensando en Can Yaman, ¿podría haber algo que él le haya dado que represente un momento compartido que ella quiera tener cerca? Quizás un objeto relacionado con la serie que los catapultó a la fama. Un pequeño detalle del vestuario, una réplica de algún accesorio, algo que sea un guiño a Erkencikus.
Es común que los actores conserven recuerdos de sus trabajos, y si hubo una conexión especial con un compañero, es natural que esos recuerdos adquieran un valor sentimental adicional. Además, las habitaciones de las personas reflejan sus gustos personales. ¿Qué tipo de decoración tendría The Met? Ella es conocida por su estilo elegante y a la vez moderno, probablemente tendría una habitación cuidada, con toques de color que reflejen su personalidad vibrante. Quizás obras de arte, plantas que den vida al espacio, libros que inviten a la lectura. Y si hablamos de Kanyaman, ¿hay algo que él haya influenciado en su decoración? Tal vez algún objeto que él coleccione y que ella haya decidido exhibir. Son especulaciones, claro, pero es lo que hace este tema tan entretenido. Otra faceta a considerar es la de la inspiración. Los artistas a menudo tienen espacios donde encuentran calma y tranquilidad para recargar energías. En la habitación de The Met, podríamos imaginar un rincón de meditación, con cojines, quizás velas aromáticas o una esterilla de yoga. Un lugar donde pueda desconectar del ajetreo de la vida pública y conectar consigo misma. Y podría ser este un espacio que ella comparte o en el que Kanyaman ha participado. Quizás ellos compartían rutinas de bienestar, y la habitación de ella era un lugar donde realizaban estas actividades juntos. De nuevo, pura especulación, pero las posibilidades son muchas. También debemos recordar que Demet Özdemir es una figura pública que maneja su imagen con mucha estrategia. Si bien es cierto que todos tenemos rincones privados, es probable que su habitación, al igual que el resto de su hogar, refleje una cierta estética cuidada. No encontraríamos desorden, sino más bien un orden que invite a la paz y a la armonía. Pero dentro de esa armonía, ¿hay algo que destaque? Algo que pueda ser un guiño a su relación con Kan, algo que solo ellos dos entiendan, un código secreto guardado en un objeto. Los fans son maestros en detectar detalles. Un pequeño tatuaje que se insinúa en una foto, un comentario específico en una entrevista, una prenda de ropa que se parece a una que ha usado Kan. Todo se junta en el rompecabezas de la imaginación colectiva. Si Demet tuviera algo en su habitación que quisiera mantener más privado, pero que de alguna manera se relaciona con Kan, podría ser algo muy sutil. Quizás un cuaderno de bocetos donde haya dibujado algo inspirado en él, o una lista de reproducción de música que contenga canciones que ambos disfruten. Y si pensamos en el aspecto más secreto, ¿podría haber algo que ella guarde por motivos sentimentales profundos? Tal vez cartas, fotografías antiguas, o incluso pequeños objetos que representen momentos clave de su vida, tanto profesional como personal. Y dentro de esos momentos, ¿cuántos de ellos involucran la figura de Kanyaman? Es natural que una relación, sea cual sea su naturaleza, deje huella. Y esas huellas pueden manifestarse en objetos que guardamos. Imaginemos por un momento un escenario más concreto. Demet está en su habitación, quizás preparando un atuendo para un evento. Abre un cajón y ahí, entre sus joyas, hay un colgante especial, uno que Kan le regaló. O quizás en su escritorio hay un libro con una dedicatoria de él. Son detalles pequeños, pero que para los fans significarían un mundo. Y este es el tipo de secretos que a la gente le encanta desentrañar. La habitación de una persona es un universo en sí mismo. Es donde se guardan los recuerdos más preciados, donde se encuentran la paz y la soledad, y donde se nutren los sueños. Cuando hablamos de Demet Özdemir, y añadimos el factor Kanyaman, la intriga se dispara. ¿Qué secretos íntimos podría ocultar su habitación? ¿Son secretos de amor, de amistad, de recuerdos compartidos, o simplemente tesoros personales que nos desvelan un poco más de quién es ella como persona? Podríamos estar hablando de un objeto muy común, como un marco de fotos, pero dentro de él, una imagen que ha sido guardada en secreto, una selfie de ellos dos riendo. O quizás un objeto menos evidente, algo que para el público no significaría nada, pero que para ellos tiene un valor simbólico incalculable. Una piedra de un lugar que visitaron, una entrada de cine de una película que vieron juntos, algo que represente la complicidad. El misterio en torno a la relación entre Demet Özdemir y Kanyaman es fascinante precisamente por la falta de confirmación oficial. Esto deja un espacio enorme para la imaginación del público. Y cuando se trata de la habitación de Demet, este espacio se vuelve aún más íntimo y personal. ¿Hay algo allí que ella haya escondido deliberadamente de los ojos del público, algo que sea un vestigio de su conexión con Kan? Pensemos en las entrevistas donde se les ha preguntado sobre el otro.
Sus respuestas, a menudo vagas y diplomáticas, solo han servido para avivar las llamas de la especulación. Y esa especulación, esa curiosidad, es lo que lleva a la gente a preguntarse qué hay en su habitación. ¿Qué detalles, qué objetos podrían confirmar o negar lo que tantos desean creer? No se trata solo de encontrar un objeto romántico, sino de comprender la profundidad de sus experiencias. La habitación de Demet podría ser un museo de su vida, una colección de momentos, de emociones, de relaciones significativas. Y si Can Yaman ha sido una parte significativa de esa vida, es casi inevitable que haya algún eco de esa presencia en su espacio más privado. Quizás sea un detalle tan simple como una nota adhesiva con un mensaje escrito a mano por él, pegada en el espejo de su baño, o en la puerta de su armario. Algo que ella ve cada día, un recordatorio discreto de un momento compartido. O tal vez sea algo más elaborado, un regalo que ella guarda con especial cariño. La belleza de estas especulaciones es que nos permiten imaginar un mundo de posibilidades. Y aquí es donde la conexión con Can Yaman se vuelve crucial para la narrativa de hoy. Si consideramos los rumores, las fotos y la química palpable que existía, es natural pensar que su relación, ya sea romántica o de profunda amistad, dejó una huella tangible. Y esa huella, ¿dónde más podría manifestarse que en el espacio más personal de Demet? Podría ser algo tan simple como una manta que compartieron en una noche fría, un libro que él le recomendó y que ella ahora tiene en su mesita de noche, o incluso una playlist de música en su teléfono que esté llena de canciones que les recuerden momentos juntos. Estos son los detalles que, aunque ocultos a simple vista, son los que alimentan la imaginación y la conexión de los fans con sus ídolos. La verdadera esencia de lo que podría ocultar la habitación de Demet Özdemir, en relación con Can Yaman, reside en la intimidad. No es algo que se pueda ver en una alfombra roja, ni en una escena de una serie. Es algo personal, algo que solo ella conoce y que quizás, solo quizás, haya elegido compartir de forma sutil a través de algún objeto, alguna foto, o algún recuerdo. Para concluir, la habitación de Demet Özdemir, al igual que la de cualquier persona, es un santuario privado. Sin embargo, dada la atención mediática que rodea a su figura, especialmente en relación con Can Yaman, las especulaciones sobre lo que podría albergar se disparan. Podrían ser recuerdos de su tiempo juntos, objetos personales que reflejen sus gustos y su personalidad, o incluso guiños sutiles a una conexión que va más allá de lo profesional. Lo que sí es seguro es que su habitación, como la de cualquier estrella, es un lugar cargado de historias, de emociones, y de, quién sabe, algún que otro secreto guardado con cariño. Y con esto llegamos al final de nuestra investigación de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las posibles intimidades de Demet Özdemir y su conexión con Can Yaman. Hemos explorado rumores, especulaciones y la fascinación que genera la vida privada de nuestras estrellas. Déjenme saber en los comentarios qué creen ustedes que podría ocultar la habitación de Demet. ¿Tienen alguna teoría? ¿Algún objeto que crean que podría ser significativo? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y contenido exclusivo. Hasta la próxima.